Muy buenos días, hoy nuevamente rezando el Padre Nuestro, estamos en la segunda petición del nosotros y queremos decir perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entramos en un tema que tiene vínculo con el mal y el pecado. Sabemos muy bien que estamos en un contexto violento, un contexto de una sociedad violenta, familias, situaciones. Lo sabemos por los medios y también por las redes sociales. Al rezar esta oración, esta petición concretamente, nos saca de sentirnos tan perfectos que creemos que el mal está en los demás. Creemos que nosotros no tenemos que todo el mundo nos tiene que perdonar a nosotros. Nos pone en evidencia que también nosotros somos parte de este mal y pecado. El pecado como deuda al amor gratuito de Dios, ese amor incondicional que tiene por nosotros. Claramente el gran pecado del ser humano cuando no responde a este Dios que nos ama tanto, la humanidad entera, el vivir al margen. El verdadero pecado, dice algún autor, es la omisión, es decir, dejar de hacer el bien a los demás. Porque a veces nos quedamos en el mal que no hacemos, pero cuánto bien que podemos hacer, ¿no? O como dice San Pablo, recibir en vano la gracia de Dios, en su carta segunda a los Corintios, recibir en vano la gracia de Dios. Entonces, esta petición es posible rezarla si reconocemos que nuestro pecado es una deuda. Como dice la primera carta de Juan, si afirmamos que no tenemos pecado, nosotros mismos nos extraviamos y además no llevamos dentro la verdad. Entonces vivimos una falsa ilusión de que no tenemos pecado. La ilusión que tenía el fariseo, ¿se acuerdan ustedes de aquella parábola que se presentó ante Dios diciendo que él era mejor que los demás? Y mejor que incluso que el cobrador de impuestos que estaba ahí. Pero el cobrador de impuestos reconocía su pecado, distinto que el fariseo. Lo interesante es que seguimos rezando en plural. Perdona nuestras ofensas. Es decir, en los pecados de toda la humanidad estamos rezando, por los pecados de toda la humanidad, por los de la iglesia, pero también por los míos, de nuestra familia. Todos necesitamos perdón, aunque cada uno de nosotros pedimos perdón junto con los demás. Es decir, quien reza al Padre Nuestro reza no solamente por sí mismo, sino por toda la humanidad, por todas las personas. La salvación llega porque aceptamos la misericordia de Dios, nuestro Padre, en nuestras vidas. Y cuando decimos perdónanos, reconocemos que Dios es un Dios de perdón. Dios perdona todo. No hay nada imposible para su perdón. Perdona todos nuestros pecados. Y esto, Jesús cuando nos invita a rezar esto, estaba proclamando la misericordia amplia de Dios que siempre va a perdonar todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, por pequeñas que sean, que a veces las escondemos, no nos damos cuenta. Entonces, pero el perdón es un regalo que Jesús nos hace en nombre del Padre, un regalo gratuito, un regalo que nos invita a reconocer ese gesto sin límites de Dios que siempre nos perdona. Pero lo interesante es que como es gratuito, no espera algo nosotros, sino lo primero es perdonarnos y nosotros tomamos conciencia que su perdón es una realidad. Es gratuito. Es decir, no tiene mérito de nuestra parte. El capítulo 15 del Evangelio de Lucas, que están las tres parábolas de la misericordia, la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido, nos hablan de cómo es el amor de Dios, gratuito, inesperado y sobre todo que llena de gozo al pecador, y Dios se llena de gozo por uno solo,
por un solo pecado que se convierte. Pero cuando decimos como perdónanos, como también nosotros perdonamos, estamos hablando, cómo es un sentido de condición. Pedimos a Dios que nos perdone a condición que nosotros perdonemos. Aquello de la parábola que también Jesús narra, aquel señor que le perdona toda una deuda impagable a uno de sus empleados y después el empleado no perdona una deuda minúscula. Es que el amor de Dios siempre tiene esa gratuidad absoluta. Entonces, aquí viene la clave para todos nosotros. Nos hace recordar aquel texto de las bienaventuranzas: felices los misericordiosos porque alcanzarán misericordia de Dios. En el siglo IV, Casiano, un monje, decía que un grupo de cristianos habían decidido borrar esto y no rezarlo. Casiano se sonreía y decía que era una sutileza vana, una vanidad de aquel que no reconoce que es pecador. Una sutileza vana, una tontería, diríamos nosotros. Pero también es una petición que nos compromete. Nos compromete porque pedimos la gracia de comprometernos en el perdón. Estamos pidiendo ese regalo de Dios también. Es decir, sabiendo que nos cuesta, sabiendo que es difícil, que a veces perdonar es heroico, pero también sabiendo que es una invitación a entrar en este camino. Quien acepta el perdón de Dios, tú y yo, se transforma y vive perdonando. Rezar esto en el Padre Nuestro, renunciar a toda venganza, perdonando siempre e incansablemente, pero pidiendo la gracia para vivir esto. ¿Cómo rezar esto? Bueno, poniéndonos ante el Padre con mucha confianza. Considerar que nuestras faltas son una negación al amor de Dios. Pedir la disposición de perdonar. Pedir la disposición. Claro, aquello de la Madre Teresa de Calcuta: si quieres aprender a amar, tienes que aprender a perdonar. Y esto claramente es importante. El perdón tiene una dimensiones más hondas, porque perdonar no es olvidar. Perdonar no es de decir no pasó nada. Y es más que un acto de voluntad, necesitamos la gracia del Señor. No es una obligación, tengo que perdonarlo porque también ciertamente no es sentirnos mejores, lo perdono porque yo soy mejor que Él. No es pasarle la responsabilidad a Dios diciendo que Dios te perdone, Él te va a perdonar. Yo tengo que perdonar. Entonces, con esa certeza que somos perdonados, con esa certeza de que al rezar esto, Dios nos concede este regalo, de a poquito, paso a paso, a nuestro camino humano, podemos rezarlo. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz, y la Virgen siempre te acompañe. Hasta la próxima.